programa de opinión. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho con Thais Peñalver. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. Buen mediodía y buen provecho para todas las personas que escuchan esta programación de hoy miércoles 30 de octubre de 2019. Vamos a leer los créditos y luego vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, un invitado de lujo, miembro de la Cátedra de Derecho Constitucional. Y bueno, los créditos son los siguientes. Dirección General de la Estación, Jaime Nestares. Gerencia de Producción, Wilix Arcaya. Producción, Carlos Lara. Controles, César Arteaga. Portal web, RCR TV. Redes sociales, YouTube y Periscope, RCR 750. Twitter, RCR 750. Y el monitor de derechos humanos es en Twitter por supuesto, @DHMonitor. Bueno, comenzamos nuestra programación de hoy hablando con el doctor Andrés Raúl Páez, quien es abogado, profesor universitario en Derecho Registral, especialista en Derecho Procesal y también con una amplísima experiencia en el tema inmobiliario. Fue registrador inmobiliario durante 5 años y una persona que en algún momento vamos a hablar de ese tema inmobiliario que también es muy importante. Pero el tema que nos trae hoy tiene que ver con las universidades, con la universidad como concepto y como institución fundamental en la vida de una nación. Por algo el himno de la Universidad Central habla de la casa que vence la sombra, es decir, que vence la ignorancia, ¿no? Entonces queríamos con el doctor Andrés Raúl Páez, primero que nos hablara un poquito de qué es la Cátedra de Derecho Constitucional, el alcance, su participación, quiénes son los integrantes, las actividades que tienen, para pasar ya en los temas de contenido con las sentencias que han ocurrido últimamente. Entonces, adelante, doctor. Muy buenas tardes, gracias Fernando por esta gentil invitación, gracias a los oyentes de este distinguido programa, buen provecho. Y efectivamente la Cátedra de Derecho Constitucional está compuesta por más de 20 profesores de la Universidad Central de Venezuela, más de 3 escuelas. La coordina el doctor Tulio Álvarez, que además tiene 36 años dando clases, profesor titular, profesor escalafón. Está también el doctor Nelson Chiti Larroche, Oscar Arnal, Isabel Cecilia T. Tú formas parte de ella como profesor de pregrado y posgrado. Hay que citar también al doctor Tarrebriceño, que está en la OEA, que también forma parte de la cátedra. El doctor Enrique Sánchez Falcón, que es un excelente y un experto en derecho público, asesor de la Asamblea Nacional temporalmente en Colombia. Y este grupo de profesores tiene más de 3 años orientado sobre todo a las políticas públicas y tomando la previsión del artículo 2 de la Ley de Universidades, un papel de orientación y soluciones a la nación por parte de una comunidad de intereses espirituales, que es lo que representa la universidad. No es solamente la Universidad Central de Venezuela, es una labor que se está haciendo en materia de principios y valores republicanos. La cátedra es un universo
de profesores con diferentes criterios. Sin embargo, siempre ha aplicado una discusión y se llega a un punto específico en donde, sobre todo con la mayor o con la crisis humanitaria compleja, grave, y por el momento que está pasando en toda la dificultad en toda la historia republicana de Venezuela, este grupo de profesores en estos 3 años ha emitido más de 7 pronunciamientos en momentos clave. En este sentido, ahora está abocada a la defensa de la autonomía universitaria y lo que comprende y el grave riesgo en contra de la diversidad de pensamiento, en contra de la pluralidad y lo que caracteriza a la Universidad Venezolana, que no solamente va a cumplir 3 siglos, la UCB, la Real Pontificia Universidad de Caracas, 1721, sino que está imbuida de, como lo supo hacer el Libertador y José María Vargas en 1827 con los estatutos republicanos. Es decir, tiene toda una solidez y sobre todo la historia de lo que significa y la importancia, que es lo que vamos a abordar, entre otros temas, del claustro universitario y por qué debemos conocer de qué se trata y qué vinculación tiene con la sentencia 324 emanada del TCJ. Entonces, esta cátedra, además de estar constituida por constitucionalistas, y has mencionado a varios, también agrupa a otras especialidades, pero que tienen que ver con la defensa de la Constitución y en este tema en concreto que nos une hoy con la autonomía universitaria, es lo que entendí. Así es, está representada no solamente por profesores de la Escuela de Derecho, sino hay profesores de la Escuela de Estudios Internacionales, de Estudios Políticos e inclusive de la Facultad de Ciencias Económicas, de FACES. En este caso, el doctor Leonel Ferrer también ha tenido un importante aporte y en los últimos 2 meses hemos recorrido más de 20 escuelas de diferentes facultades para llevar, como dije anteriormente, un mensaje de orientación con los sectores que integran la universidad, es decir, movimiento estudiantil, profesores, empleados, obreros, autoridades, y rescatando la importancia de la trilogía del claustro. Entiéndase lo que dice el artículo 109 de la Carta Magna, que es estudiantes, docentes y egresados. Bueno, ese universo es muy interesante porque da la idea de comunidad. Comunidad en torno a intereses, comunidad en torno a necesidades y comunidad también en torno a proyectos de vida. Que yo creo que eso es lo que conforma, digamos, el quehacer universitario, que está muy bien definido en la Constitución y en la legislación como claustro, ¿no? Ahora bien, ¿qué tienen que ver entonces otros servicios, proveedores, obreros, empleados? ¿Forman o no forman parte del claustro? Bueno, para quienes nos escuchan es importante rescatar desde el punto de vista histórico qué son las universidades. El nacimiento de las universidades remonta a la Edad Media y sobre todo estamos hablando de aproximadamente más de 9 siglos. Esa noción de claustro es clausus, cerrado, fue pensando en protegerse del absolutismo, del poder. Y una manera de hacerlo fue crear un mecanismo de forma tal que la propia academia designara a sus autoridades. Y así por el transcurso, y desde el punto de vista del derecho comparado, existe una preponderancia del factor docente, el factor estudiantil y de los egresados de las casas de estudio, pensando en la excelencia, en los méritos. Y es así que la Universidad Central de Venezuela, por esos estatutos del Libertador de 1827, y además también de un cuerpo normativo que son los antecedentes de la Ley de Universidades, que en este caso la última reforma es del 70, que está vigente, es la que fija, digamos, el concepto en sus diferentes concepciones, por así decirlo, acepciones de la autonomía. Sin embargo, en el año 99, que el constituyente
previó de manera expresa una autonomía funcional. Tiene un rango y una jerarquía que la propia Carta Magna lo invoca en el artículo 109, y de eso implica que las universidades tienen las facultades para dictar sus normas en materia de designación de autoridades y de funcionamiento. Entonces, un aspecto es el presupuestario, otro es el aspecto funcional y un aspecto medular es el académico. Claro, porque es justamente la producción de conocimientos, la divulgación de conocimientos, la investigación, es la docencia, la diseminación de esa información al resto de la comunidad. Así es. Que no forma parte del claustro, porque si eso se amplía, primero el origen me parece muy interesante, que está ubicado en la Edad Media, como tú has dicho, pero justamente la idea de claustro es una defensa frente al despotismo de la era absolutista. Así es. Y cualquier otro agente extraño, porque si esto no se define así, hasta un proveedor de lápices formaría parte de esa comunidad. Nosotros ponemos un ejemplo muy gráfico que es en la Iglesia Católica la designación del Papa no les corresponde a los monaguillos, hay un cónclave y eso significa que hay una cualidad y para ostentarla evidentemente hay unos méritos que la propia Iglesia determinó a lo largo de varios siglos. Cambiando, poniendo otro ejemplo más gráfico como las Fuerzas Armadas, para designar a un ministro evidentemente no se pregunta al personal regular de tropas, sino que hay una designación por parte de un jefe de Estado. Entonces, tampoco el administrativo de apoyo, ¿no? Así es. Entonces, en el caso de las universidades, tiene una razón de ser histórica, filosófica, jurídica, en donde el aspecto preponderante es de naturaleza académica y allí los méritos para ello. Claro, porque es muy riguroso el ascenso del profesorado, digamos, en términos de escalafón, Así de es. años en la docencia, producción de escritos, de investigaciones, de libros, y también lo es para el estudiante en la medida que requiere de notas para pasar de un año a otro, o de un semestre, de un trimestre a otro, y requiere además una cualificación especial para una tesis, por ejemplo. La ley de universidades fue muy prolija en el sentido de que en Venezuela el escalafón docente posee 5 categorías y para el ingreso, ascenso y permanencia, evidentemente entre asistente, agregado, asociado y titular, que es el más elevado, se requiere todo un conjunto de trabajos de ascenso por mérito, además de toda la designación de unos concursos que tú lo sabes como profesor de escalafón, que eres de varias décadas de la UCB, y eso implica un compromiso para el docente, para mejorar, para actualizarse, y en beneficio de quién, en beneficio de la propia comunidad donde está prestando su conocimiento en favor de la ciencia, de la tecnología, de lo que representa los retos para mejorar y para producir en términos de conocimiento. Sin duda alguna es muy importante el tema de la jerarquía, porque has mencionado instituciones jerarquizadas como la militar, como la eclesiástica, y en fin, yo diría que todas las sociedades tienen algún tipo de jerarquía, ¿no? Así es. Lo cual no quiere decir que los que no están dentro de esa jerarquía sean personas distintas, desiguales o estén marginadas, sino simplemente que no forman parte de ese ámbito, digamos especial, por no llamarlo exclusivo, sino especial, ¿no? Bueno, me parece muy bueno este repaso histórico y esta caracterización que haces, porque eso nos da pie entonces para entender un poquito qué han sido todas estas cosas que han surgido alrededor de las universidades. Me refiero en concreto a la sentencia 324 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo. Sí. ¿O fue de la Sala Electoral? No, fue de la Sala Constitucional, que está integrada por 7 magistrados. Hay que poner en contexto este fallo, en el sentido de que no fue casual. Para quienes nos escuchan, hay un plan deliberado en donde el objetivo selectivo son las casas de estudios nacionales, es decir, Universidad Central de Venezuela, Los Andes, Carabobo, Zulia,
y la Universidad de Oriente, que además fue tomada desde el punto de vista violento, la Universidad de Oriente hace aproximadamente 4 meses, con un efecto devastador desde el punto de vista de su funcionamiento y su infraestructura. Entonces hay 7 elementos que hay que considerar simultáneos a la sentencia 324 del TCJ, dictada en sala constitucional. Nos referimos, y es bueno que los oyentes sepan como venezolanos la dimensión de lo que está ocurriendo. El Ministerio de Educación Superior ha publicado un plan que denomina Rectificación y Cambio, y búsquenlo por favor, y expresamente allí se establece, abro comillas, la alineación perfecta de los pensum de estudios, los programas, con lo que se denomina el plan de la patria y el socialismo del siglo XXI. O sea que se acabó la pluralidad. Así es. Eso es una espada de Damocles a la diversidad de pensamiento, a lo que caracteriza a las casas de estudio, que es el pensamiento crítico, plural, en donde no está sometido a una ideología. Y propositivo, porque en la universidad se proponen siempre ideas, pero si hay un solo canal que se llama Plan de la Patria, se acaba la posibilidad de crítica y la de propuestas. Debemos recordar que en el 2007 la reforma constitucional fue objeto de esta materia y fue rechazada. Y en ese sentido, en el 2011, el proyecto de ley orgánica de educación superior, estando el presidente Chávez en el 2011, fue vetado. Entonces esos elementos guardan relación directa con lo que vamos a comentar acerca de la sentencia, por supuesto con este plan político, ideológico para aplastar la diversidad de pensamiento o pretender doblegar a nuestras principales casas de estudio. Hay que mencionar, Andrés Raúl, una cosa muy importante, que el plan de la patria propone la militarización de la sociedad. Lo dice claramente, es la idea de la unión cívico-militar, pero a nivel macro, es decir, toda la sociedad militarizada bajo una concepción militar. Y la actual Asamblea Nacional no fue sometido a una consulta, que esto es competencia exclusiva del Parlamento venezolano. Claro. Entonces, aunque los proyectos o aunque en los considerandos de los respectivos decretos presidenciales suele invocarse, eso no goza de legitimidad y desde el punto de vista de la formación de las leyes no ha cumplido con lo que pauta expresamente nuestra Carta Magna. Entonces, hablamos del plan del Ministerio de Educación Superior, hablamos de los antecedentes de la reforma constitucional, hablamos de un anteproyecto de ley de la Ley Orgánica de Educación Superior que fue vetada por el propio presidente Chávez en el 2011. Sin embargo, surge este plan ministerial y tenemos que ahorita invocar el 30 de mayo. El Consejo Nacional de Universidades dictó una providencia que es la providencia número 18. Perfecto, vamos a hablar en el próximo segmento de esa providencia y continuaremos con la sentencia que me parece que tiene muchos elementos preocupantes. La militarización, la idea de lo comunal, es decir, se pervierte totalmente la idea de la universidad, que es lo universal. Vamos al corte. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM.